Hoy te traemos la fascinante historia de los orígenes del Vaticano y la tumba de San Pedro, un relato lleno de fe, poder y tradición. Todo comienza con San Pedro, el hombre que muchos consideran la roca sobre la cual Jesús fundó su iglesia. San Pedro, uno de los 12 apóstoles, era originalmente un pescador llamado Simón. Tras su encuentro con Jesús en Galilea, su vida cambiaría para siempre. Jesús lo llamó Pedro, que significa piedra, y le dio la misión de liderar a su iglesia. Luego de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro asumió un papel clave en la difusión del cristianismo, viajando a Jerusalén y posteriormente a otras partes del Imperio Romano. Según la tradición, llegó a Roma en el año 42 después de Cristo en plena persecución cristiana bajo el reinado del emperador Nerón. Roma, en aquel entonces, era el centro neurálgico del Imperio Romano, y su influencia se extendía por gran parte del mundo conocido. Sin embargo, también era una ciudad hostil para los primeros cristianos. Bajo el mandato de Nerón, los cristianos eran perseguidos y ejecutados de maneras atroces, siendo culpados por muchos de los males de la sociedad romana. San Pedro no escaparía a la persecución. Según la tradición, fue arrestado y condenado a muerte alrededor del año 64 después de Cristo, después del gran incendio de Roma, que Nerón atribuyó a los cristianos. Fue crucificado en la colina Vaticana, un área situada fuera de los límites de la ciudad, en una posición inusual, cabeza abajo. Esto se debió a que Pedro no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesús. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sencilla en esta misma colina, en un lugar que eventualmente se convertiría en uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Durante los primeros siglos, a pesar de la continua persecución, los cristianos veneraban en secreto la tumba de Pedro, y la pequeña comunidad cristiana en Roma fue creciendo alrededor de este lugar. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar para los cristianos. En el siglo IV, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, marcando un antes y un después en la historia de la religión. Constantino no solo legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313, sino que también decidió honrar a San Pedro de una manera monumental. Fue así como en el año 326, el emperador ordenó la construcción de una basílica sobre la tumba de San Pedro. Esta basílica, conocida como la Basílica de Constantino o la antigua Basílica de San Pedro, fue el primer gran templo cristiano construido en Roma y marcó el inicio de lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. El lugar fue escogido específicamente por estar sobre la tumba de San Pedro, un sitio sagrado y un símbolo de liderazgo papal. La Basílica de Constantino se erigió como un monumento imponente, construido sobre la ladera de la colina Vaticana. Su ubicación no fue al azar, sino que marcaba el sitio preciso donde los primeros cristianos creían que descansaba el cuerpo de San Pedro. La construcción de la basílica fue una obra colosal, que requería nivelar parte de la colina para erigir el templo en su cima. El diseño de la basílica estaba influenciado por las basílicas romanas, utilizadas hasta entonces como centros cívicos y de justicia. Esta primera iglesia de San Pedro se convertiría en el corazón de la cristiandad, atrayendo a peregrinos de todas partes del mundo, que venían a orar junto a la tumba del apóstol. Sin embargo, la Basílica de Constantino no era solo un centro de fe, sino también un símbolo de poder. El cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano, y la basílica era una representación tangible de este cambio monumental. Durante más de 1000 años, la Basílica de Constantino fue el principal templo del cristianismo, pero con el paso del tiempo, el edificio comenzó a deteriorarse. Para el siglo XV, la basílica estaba en tan mal estado que se consideró insegura. Fue entonces cuando el Papa Julio II decidió derribar la antigua iglesia y construir una nueva basílica que estuviera a la altura de la importancia del lugar. La construcción de la nueva Basílica de San Pedro comenzó en 1506 y duró más de 120 años, involucrando a algunos de los más grandes artistas y arquitectos de la época, como Bramante, Miguel Ángel y Bernini. La nueva basílica,
con su imponente cúpula y su majestuosa nave, fue un testimonio del poder y la influencia de la Iglesia Católica durante el Renacimiento. La nueva Basílica de San Pedro, terminada en el siglo XVII, es la basílica que conocemos hoy en día. Su imponente cúpula, diseñada por Miguel Ángel, se eleva sobre la Ciudad del Vaticano como un símbolo de la Iglesia Católica y su influencia en el mundo. Debajo de esta majestuosa estructura, en lo más profundo de la basílica, se encuentra la tumba de San Pedro, que ha permanecido en el mismo lugar por casi 2 milenios. El altar de la confesión, que se encuentra directamente sobre la tumba del apóstol, es el centro espiritual de la basílica y el lugar donde el Papa celebra misa en las ceremonias más importantes de la Iglesia. Debajo de este altar, se pueden ver los restos de la antigua tumba, lo que conecta a la nueva basílica con la historia del cristianismo temprano. Aunque la Basílica de San Pedro siempre ha sido el corazón espiritual del cristianismo, no fue hasta 1929, con la firma del Tratado de Letrán. La Ciudad del Vaticano se convirtió en un estado independiente. Este acuerdo, firmado entre el Papa Pío XI y Benito Mussolini, estableció al Vaticano como una entidad soberana, separada del Estado italiano. Hoy en día, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, pero su influencia sigue siendo enorme. No solo es el hogar del Papa y el centro administrativo de la Iglesia Católica, sino también un tesoro de arte, cultura e historia. El legado de San Pedro y el Vaticano ha perdurado a lo largo de los siglos. Desde su humilde comienzo como una tumba sencilla en la colina vaticana, la tumba de San Pedro se ha convertido en el corazón de la cristiandad. Y la Ciudad del Vaticano ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la historia religiosa y política del mundo. Hoy, millones de peregrinos y turistas de todo el mundo visitan la Basílica de San Pedro cada año, para orar en el lugar donde comenzó la historia de la Iglesia Católica. La tumba de San Pedro sigue siendo un símbolo de fe, sacrificio y liderazgo, y su influencia continúa marcando el curso de la historia, tal como lo ha hecho durante los últimos 2000 años. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido épico sobre grandes acontecimientos que han marcado a la humanidad. Nos vemos en el próximo video.